Muy buenas, soy Claudio Nieto y este es el podcast donde comparto lo que leo y aprendo sobre salud, entrenamiento, nutrición, psicología o fisiología. Hoy os traigo una nueva entrevista en la que hablaremos del calzado minimalista para la salud y el rendimiento deportivo. Y además veremos mitos y verdades basados en la ciencia para que vayamos de la teoría a la práctica. Y para ello estará con nosotros Patri Arques. Ella es enfermera, triatleta, podóloga deportiva y, como no, minimalista. Pero antes de nada, un mensaje para todos aquellos que estéis interesados en profesionalizar el mundo de la nutrición. He empezado a colaborar con los chicos de Superávit Formación, a los cuales ya entrevisté en un podcast hace unos meses. Por si no los conocéis, Superávit es una escuela de formación especializada en dietética que prepara para obtener el título oficial de técnico superior en dietética. Este título es oficial y te permite poder pautar dietas legalmente en España. Te formas desde casa, sin asistencia obligatoria a clases y a tu ritmo, pudiendo compaginarlo con tu trabajo y otras responsabilidades. Además, cuenta con profesores de prestigio que harán que no solo obtengas el título, sino que también obtengas conocimientos actualizados en nutrición. Y para esta edición tengo el honor de formar parte del profesorado impartiendo una clase sobre suplementación deportiva. Si quieres conocer todos los detalles sobre el curso, puedes hacerlo en el directo que van a hacer el equipo de Superávit el día 14 de septiembre a las 19 horas. Te invito a que asistas apuntándote en el link que te dejo en la descripción. Y ahora ya os dejo con la entrevista. Muy bienvenida, Patri. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, Claudio. Y lo primero de todo, gracias por contar conmigo para esta entrevista. Sé que has estado mucho tiempo detrás de mí y disculpa, porque al final para cuadrar es un poco complicado, pero para mí es un honor estar aquí contigo y más siguiéndote y viendo la cantidad de profesionales que entrevistas. Es un honor, la verdad es que es un honor. Estoy muy contenta. Pues muchas gracias, sí, la verdad es que ha costado cuadrar la entrevista, pero bueno, es normal, vamos todos como vamos y más en estas fechas. Y es que tenía especial interés en traerte porque a nivel de podología, es verdad que creo que hay muchas ramas, ¿no? Digamos que hay distintos podólogos, hay podología deportiva, tú estás basada bastante en el deporte, haces triatlón, ¿verdad? Sí, Y sí. además practicas, digamos, este minimalismo y lo has llevado a cabo, imagino yo, que habrás pasado una transición y por eso me gustaría que viéramos poco a poco lo que hemos comentado antes, ¿no? Mitos y verdades, en qué casos son convenientes, cuándo puede haber problemas, porque aquí siempre hay mucha confusión, hay mucha discusión y como creo que en todos los temas que toco siempre en el podcast, extremismos. Minimalismo Ahí está. siempre, hay que correr descalzo desde el primer día y en el otro extremo esto es un error, el drop está para algo, la amortiguación es necesaria y drop de 12 milímetros. Entonces, me gustaría que vayamos poco a poco para que lo vaya entendiendo. Mi idea, como siempre, es que lo entienda la gente que no tiene ningún tipo de concepto previo y que podamos ir poco a poco avanzando en el tema. Así que la primera pregunta sería la más sencilla, o quizá la más compleja, según se quiera ver. Para una especialista como tú, ¿qué es el minimalismo? ¿Cómo lo podríamos definir? Bueno, pues hablamos primero del minimalismo y si quieres luego hablamos del calzado minimalista, ¿vale? A ver, en principio el minimalismo yo lo hablaría, o sea, definiría el minimalismo como una tendencia, un estilo de vida, ¿no? Yo principalmente me baso en 3 o 4 fases. Para mí lo más importante que define el minimalismo es que el menos es más. Fíjate la frase, qué cortita. El menos es más. Reducir todo a lo esencial. Simplificar todo a lo mínimo, ¿no? Que no haya ningún elemento externo. Y sobre todo, lo que más me gusta a mí es el resetear, ¿no? El llegar a nuestros orígenes. Eso es lo que definiría yo como minimalismo, pero luego está el calzado minimalista. El calzado minimalista, bueno, pues tenemos varios tipos de calzado minimalista. No tenemos por qué hablar de calzado minimalista siendo esto. Fíjate lo que tengo aquí. El calzado minimalista... Para el que no lo esté viendo, está sacando una, vamos, vale. una chancla directamente, ¿no?
Sí, es que va a ser muy visual, me sabe mal por el tema del podcast, Bueno, pues porque lo vamos explicando más o lo voy menos. verbalizando, lo voy Perfecto. verbalizando. Al final, ¿cómo definiríamos el calzado minimalista? Pues fíjate, yo, mira, me he vuelto loca buscando evidencia científica y al final llegué a la Clínica del Corredor y la Clínica del Corredor hizo un estudio en 2015 en donde reunieron a 42 expertos a nivel internacional y en donde quisieron realizar un consenso en donde definían un poquito más específicamente el calzado minimalista, porque no había una definición en sí. Y bueno, pues en ese consenso lo que hicieron fue reunir 5 características que tenía que tener ese calzado minimalista, ¿vale? De esas cinco características podemos decir que una de ellas es el peso, otra de ellas es el grosor o el stack. Ahora te lo enseño en la zapatilla, ¿vale? Otra sería el drop. Otras serían los elementos externos o estabilizadores, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con los controles de pronación, supinación, todo el tema del contrafuerte. Y luego sería la flexibilidad, tanto a nivel longitudinal como a nivel torsional. Si quieres te lo muestro en una zapatilla y así lo vemos. Así El los que peso, están viendo el canal de YouTube lo pueden ver y los que no lo vamos correcto, escribiendo. correcto. Vale. El peso en calzado, bueno, pues eso es fácil de saber, ¿vale? El grosor, el stack a nivel de la suela, esta zona de aquí, ¿vale? La zona del talón se mediría desde aquí. La zona media, o sea, la zona media en el talón hasta la zona de la suela, ¿vale? Ese sería el grosor. Hay un aparatito que lo mide, es como el pliómetro, creo que se llama para el tema de la grasa, lo utilizan los nutricionistas mucho. Como un plicómetro, pero más o Eso, menos para ver plicómetro, que no me salía el nombre, Sí, correcto. es Luego simplemente ver los centímetros que tiene la suela, ¿no? milímetros, bueno, pero al final son centímetros también. En vertical, vale. Sí, a nivel del talón. Luego sería el drop. El drop es la diferencia que hay entre el talón al suelo y los metatarsianos al suelo, ¿vale? La diferencia de altura que hay atrás adelante. ¿Vale? Entre la altura que hay en la parte trasera de la zapatilla del talón y la parte delantera, en la puntera, ¿no? Correcto, Mucha la gente podrá ver, desviación que hay. correcto, cuanto más tacón, para que nos entienda la gente, cuanto más Correcto. elevación, más drop, más diferencia. Drop es la diferencia, ¿verdad? La De diferencia de milímetros altura, de correcto. atrás, del trasero versus delantero. Correcto, si te fijas, mira, para que veas la diferencia de drop entre esta y esta. Una zapatilla, Patri, con mucho drop, por ejemplo, con drop 10-12, significa que hay, Drop alto, el si es máximo drop 12, significa Sí, que hay 12 milímetros más de, correcto. de grosor trasero versus Sí, delantero. Hay más correcto, cuña, hay más tacón. correcto, Y un drop correcto. corto, un drop bajo, que sería 4, 2, 1, Un 0. drop medio estaríamos hablando, en este caso, de 4 o 6 y el drop 0 sería el mínimo drop. Drop 0 ¿Vale? sería una chancla, una zapatilla completamente lisa, que no haya diferencia, ¿no? Antes, correcto, por ejemplo, esta de aquí sería un drop una 0. alpargata de toda la No vida. hay nada de altura, o sea, no hay nada de diferencia. El pie podría estar completamente plano, ¿vale? Conforme vamos aumentando de drop, el pie se va colocando en flexión plantar. Se va elevando. Se Te va vas poniendo de elevando. puntillas. El Correcto. tacón típico de una mujer de vestido tiene un drop muy alto, Eso para es. que nos entienda la gente. Eso es. ¿Las Eso zapatillas siempre ponen qué drop presenta esa Sí. zapatilla? Sí, yo muchas veces los pacientes, cuando yo les recomiendo una zapatilla, les digo las características que debería de tener una vez habiendo hecho el estudio. Y bueno, pues en las tiendas se supone que lo debe de poner. Al igual que colocan si lleva control de pronación, leve, severo, debe de poner también el drop que tiene esa zapatilla. O sea, eso va en las características de la zapatilla. Y luego cuando compramos online lo pone. Lo debe de poner, normalmente lo suele poner. ¿Vale? Luego estarían las tecnologías que tenga esa zapatilla a nivel de estabilizadores. Fijaros en esta esportiva. Aquí muestro una deportiva de trail. Aquí tenemos muchos elementos estabilizadores. Fijaros en esta pieza. Normalmente los elementos estabilizadores cambian de color, ¿vale? Para diferenciarse del resto. Aquí tenemos el estabilizador a nivel de control de pronación, tenemos a nivel de contrafuerte. Fijaros en esta pieza, es de diferente densidad. Suelen tener diferente densidad. Eso lo que ayudaría
Esther, es que efectivamente, ¿no? Para que el pie no se vaya hacia adentro ni hacia afuera, tuviera Para ahí que no tenga ese movimiento, para como una controlar especie esos movimientos de, de de pronosucinación que escayola, tenemos. ¿no? Para que nos Sí, entienda la gente, para que evitar que el correcto. pie baile y te hagas un Sí, te esguince lo o te rompas el estabiliza. tobillo. Y bueno, eso también aparece en el zapato convencional de niño. El típico zapato convencional, que esta zona de aquí es súper rígida. Que ahora te hablaré si quieres del calzado infantil. Pero bueno, hasta ahora lo que se ha fabricado es esto. Cuanto más rígido, mejor. Cuanto más rígido, mejor. No. Esa es la primera duda que me surge de todas las que creo que me van a surgir de tus explicaciones. Claro, podemos entender que la zapatilla primero que te has referido, que lleva estabilizadores, es para corredores de montaña, que puede tener sentido porque, claro, el que corra montaña sabe que baja con un desnivel, con piedras, entonces es fácil que el tobillo se te vaya y, claro, si se te va el tobillo, se te dobla, pues te puedes hacer un esguince o te puedes hacer una lesión grave. Entonces puede tener sentido. Pero para un niño, por ejemplo, que tenga ese calzado tan duro, esos estabilizadores que la mayoría de niños están jugando en el parque, paseando con la familia, ¿tiene sentido que tenga ese estabilizador y que sea esa zapatilla tan dura o es contraproducente inclusive? Te pongo un ejemplo. Tú tienes niños, ¿no? ¿A tus niños cuando nacieron les pusiste un guante de boxeo? Obviamente no. ¿O un collarín? Si le pones eso, ¿tú crees que la musculatura se va a formar? No podemos hacer eso. Por eso ahora, a nivel de podología pediátrica, estamos metiendo mucha caña a los papás, porque hasta ahora lo que se ha consumido ha sido este tipo de calzado, pero es que es lo que nos han vendido. Es que puede más el marketing que la salud. Y no nos planteamos siquiera si eso es sano o no. Directamente nos dejamos arrastrar. En cambio, sí que nos planteamos si es sano el minimalismo. Eso sí que nos lo planteamos. Es que no hay estudios. Escucha, ¿tú te planteas el calzado convencional que le pones a tu hijo si es sano? Con eso te lo digo todo. Tú fíjate, yo llegué a trabajar en enfermería pediátrica, en atención primaria, y ahí fue donde primero se me encendió la lucecita. A nivel de enfermería pediátrica lo que hacemos es promocionar mucho la salud en consulta, ¿no? En atención primaria hablamos mucho de la alimentación, hablamos mucho a nivel de salud en casa, a nivel de seguridad, les hablamos mucho a nivel de la calidad del sueño, pero el calzado, ostras, es que es un complemento tan importante que usamos todos los días y no tenemos ni puñetera idea, ni en enfermería ni en pediatría, hablando de médicos, estoy hablando. Entonces, directamente, un calzado duro. Calzado duro, cuanto más contrafuerte mejor. Si puede llevar un poquito de tacón, mucho mejor. ¿Por qué? Pero si nacemos con el pie así, en horizontal, ¿por qué lo tenemos que inclinar hacia adelante? No hay lógica. No hay lógica. Cuando ponemos un tacón en un niño, estamos favoreciendo que el centro de gravedad se vaya hacia la zona de los dedos. ¿Qué sucede? Hay mucho más, descansa mucho más peso en la zona metatarsal, pero es que los dedos, ¿qué hacen? Se empiezan a engarrar. Ese es uno de los principales problemas, aparte del acortamiento del tendón de Aquiles. Toda la cadena posterior se empieza a cortar desde bien pequeño. Si eso lo alargamos en el tiempo, imagínate la de fasciopatías, tendinitis a nivel de tendón de Aquiles, etcétera, etcétera, etcétera. Porque lo hemos usado desde pequeños. Entonces no tiene lógica que pongamos un tacón en un niño. No la tiene. Aparte, la puntera no tiene lógica que sea rígida. Si lo que queremos es despegar con los dedos. Si los dedos no se flexionan, vamos a empezar a compensar con rodilla, con cadera, etcétera. Y empezamos a tener ya compensaciones desde bien pequeños. Los dedos tienen que traccionar y despegar. Si no, al final no tienen movilidad, pierden la movilidad. ¿Y qué sucede? Que al final se quedan atrofiados. ¿Qué pasa con las punteras estrechas? ¿Por qué ponemos a un niño? Te estoy hablando de un niño porque esto se alarga en el tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ya desde padres les estamos aconsejando eso. Si desde padres les estamos aconsejando eso, ¿qué hacemos los mayores? Consumimos lo mismo. O sea, yo no entiendo que un adulto se ponga un calzado adecuado y a un niño le ponga este tipo de calzado. Eso no lo entiendo. O sea, al final los niños heredan lo que tienen los padres, ¿no? Las mentalidades, las creencias. Las punteras estrechas en un niño, lo que hacemos ya es comprimir
no tenemos libertad de movimiento. Esos tendones, esos ligamentos que están entre los espacios no se van a trabajar. Van a quedarse atrofiados. Empezamos a tener problemas de dedos montados, empezamos a tener problemas de juanetes. Yo veo en consulta nenes pequeños de 8 años con juanetes. Es brutal. Es brutal. Y todo eso, si estuviéramos formados desde atención primaria, te digo yo que no pasaría. Pero tanto enfermería como médicos, ¿eh? O sea, es brutal que a día de hoy se esté aconsejando un calzado que no es adecuado. Ya estamos empezando a cambiar el chip, gracias a Dios, pero bueno, todavía somos un nicho muy pequeño. Entonces yo quiero reunir a gente, quiero reunir que cambien ese chip. Esa es nuestra función, el promocionar, el aconsejar, desde clínica, desde atención primaria, trabajar todos en conjunto, como equipo multidisciplinar. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención eso siendo enfermera, pero luego cuando estudié podología, a mí en la carrera me aconsejaban ese tipo de calzado. Y yo decía, es que no me cuadra, a mí esto no me cuadra. Y yo, como soy peleona, pues empecé a indagar y empecé a leer y empecé a formarme y empecé a ser yo la primera paciente. Porque como tú sabes, yo soy triatleta, como te he dicho, y yo usaba zapato convencional, zapatilla convencional, pero es que mis pies estaban hechos una castaña. Yo antes hacía básquet. En el básquet tú sabes que las zapatillas que se suelen usar es con caña alta, ¿no? Y cuanto más duras, mejor. Todo apretado, todo el tobillo apretado. ¿Por qué? Porque así no se mueve y así no tenemos esguinces. Leche, si yo tenía mogollón de esguinces así. Pero si es que cuanto más bloqueas, menos trabaja esa musculatura. Entonces estamos al revés. En vez de hacer lo que toca, hacemos lo que no toca y anulamos esa musculatura, esa función. El pie se tiene que mover para percibir esa inestabilidad para poder trabajar por sí solo. La zapatilla es puramente protectora, no tenemos por qué usar elementos estabilizadores. Al final el pie lo estamos anulando. Es lo que te he dicho con la mano. Si tú a un niño le pones desde bien pequeño un guante duro y luego de mayor se lo quitas, dile que coja un vaso. No va a poder hacer ese gesto. Ni va a tener movilidad, ni va a tener la fuerza para sujetar un vaso. Con el pie pasa lo mismo. ¿Por qué calzamos a un niño antes de caminar? ¿Tiene su lógica? Si el niño lo que quiere es percibir la sensibilidad con sus pies. ¿Qué pasa con las manos? Tocamos, tenemos sensibilidad, ¿verdad? Y esa sensibilidad, ¿qué sucede? Le estamos mandando información a nuestro cerebro. Pero es que el pie es el que une nuestro cuerpo con el suelo. Si no tenemos sensibilidad en nuestro pie, el cerebro no capta esa información y no va a saber moverse en condiciones. Y el cerebro necesita información, pero información no sesgada, información sana y transparente. Y si tú pones filtros y pones mucha distancia del suelo al pie, esa información ya es sesgada, una información grosera que se llama. Entonces, ese cerebro luego va a captar esa información grosera también. ¿Cómo nos vamos a mover? ¿De manera grosera? No va a ser un movimiento sano. Yo lo que veo... es que yo me enrollo. Oh, perfecto, para eso te traigo, fenomenal. Yo lo que veo es que, corrígeme, ¿vale? Pasa un poquito al final con todos los hábitos de vida saludables que me gusta un poquito siempre defender aquí. Hay algo que siempre se corresponde, que es que el marketing y ciertos intereses, digo ciertos porque luego me caen palos por todos lados, ¿vale? Ciertos intereses de ciertos sectores, de ciertas industrias, pues meten mucho dinero y claro, nos ganan la partida. Esto pasa un poquito como los ultraprocesados y la comida real, es decir, el ultraprocesado gana la partida porque hay mucho marketing detrás y al final es muy fácil que papás y mamás compremos comida de mala calidad a los hijos porque lo tenemos normalizado. Es barato, es accesible, le gusta a los niños y están dejando muchos de lado esta comida más real y con esto pasa más o menos parecido, es decir, es fácil comprar este tipo de zapatillas, de zapatos que son baratos no, pero son buenos a priori desde fuera porque son más duros, son más resistentes, son bonitos, los llevan todos
a un recién nacido hay gente que ya, como tú dices, le regalan unos zapatos, qué monos, qué bonitos, y incluso hoy en día se ha llegado vamos, a mí mis hijos me gusta que vayan descalzos, sobre todo por casa y demás, pero cuando estoy en casa de familiares, lo primero que dice un familiar es no vayas descalzo, ¿cómo vas a ir descalzo? Y lo ven realmente como una agresión. Yo lo entiendo, Sí. corrígeme, pero yo lo entiendo más o menos. Ellos piensan que si el pie va protegido, es mejor porque esa protección no va a hacer que te pinches, que te cortes, que te lo dobles, que te hagas un esguince hoy en este momento. Entonces, yo lo comparo un poquito como el sedentarismo. No sé si esta comparación está bien o está mal. Es decir, si tú estás en el sofá todo el día, hoy, mañana y pasado no te va a pasar nada, no te vas a caer, no te vas a tropezar, no te vas a lesionar, no te vas a romper un isquio sprintando, no te vas a fastidiar magnitos rotadores, no te vas a hacer una hernia levantando 200 kilos. Pero a medio y largo plazo, el sedentarismo de hoy te va a hacer más floja, te va a hacer peor y te va a hacer que dentro de unos años este no hacer nada sea la causa, el origen de la lesión. Y me parece a mí que con las zapatillas pasa lo mismo. Es decir, si desde los peques, desde que son peques, están con este tipo de calzado duro, rígido que dices, pues obviamente no se van a hacer un esguince hoy, no se van a cortar, no van a tener ningún tipo de problema, pero el tendón de Aquiles se acorta porque, ¿no? Por ese sóleo, ese gemelo que al final está más contraído, pues del Aquiles tibia va a haber un acortamiento. Imagino yo que la fascia plantar, el músculo, ¿no? De la planta del pie, obviamente se va a hacer flojo porque el arco plantar no tiene que trabajar. Los dedos se van a montar, van a parecer juanetes, es decir, haríamos que el pie con este tipo de calzado tan duro, tan rígido, tan, entre comillas, protector, sea un pie sedentario y el día de mañana tengan muchos problemas precisamente por no haber trabajado ese pie? Es que es eso. Es que no, de verdad, no, yo no entiendo, no entiendo esta tendencia, porque al final pensamos que por usar un calzado que bloquee un poquito no se va a mover ese pie, ¿no? La mayoría de los padres cuando me vienen a consulta me dicen, es que le he puesto un calzado respetuoso, ahora se llama calzado respetuoso, ¿vale? Porque respeta, bueno, el libre movimiento del nene, etcétera, etcétera. Me dicen, es que dobla mucho ese calzado. Y yo les digo, ¿pero qué es lo que interesa aquí? ¿Que el pie gane al calzado o que el calzado gane al pie? Entonces, claro, se quedan mirándome y dicen, ostras, claro, y después es que el nene tiene que deformar el calzado, es que es necesario. Pues el calzado al final es un puro protector, eso sí que es cierto. Yo no voy a decir a los padres que dejen a sus hijos descalzos en un sitio no controlado, no controlado. Estamos hablando de sitios no controlados en donde se pueden meter cualquier aguja, se pueden hacer cualquier herida, pero ¿por qué no pueden ir descalzos por terrenos controlados como es casa, arena, césped? ¿Por qué no? Al final lo que interesa es trabajar esa musculatura para que de mayor no tengan problemas. Si empezamos a cazar a un niño sin haber empezado a caminar, estamos anulando sensibilidad. Eso es lo primero. Y el nene cuando es pequeño capta mucha información con la planta del pie. En el pie hay unos mecanoceptores que lo que hacen es captar esa información y están en el pie. No están en la oreja también, pero en el pie es el principal captor podal, es el principal que manda la información a nuestro cerebro para que luego nos podamos mover bien. El que controla a nivel motor es el cerebro, pero tenemos que mandar esa información. Si estamos poniendo un calzado rígido en donde ese pie no se va a poder mover, no sabemos cómo movernos luego. Entonces es muy importante esto. Y aparte, porque mucha gente dirá, bueno, vale, no me preocupa tanto, yo siempre he llevado calzado rígido, pues ya tengo 20, 30, 40, 50 o 60 años, ya no voy a cambiar de calzado porque yo ya tengo el Aquiles con problemas, me da igual, ya tengo el pie muy plano y la fascia plantar, pues me da igual que esté hecha polvo, los dedos los tengo montados, bueno, ya me da igual porque no voy a ser deportista, ya lo tengo así. ¿Eso se queda ahí o estos problemas en el pie pueden derivar en otros problemas de rodilla, de cadera, de espalda, de cuello? Por supuesto que pueden derivar. Tú ten en cuenta que cuando no hay una marcha eficiente, provocada porque en este caso el pie no trabaja bien, la función principal del pie, aparte de amortiguar, es la estabilidad, nos mantiene estables y aparte nos hace avanzar, nos hace movernos, ¿no? Se comporta como una palanca rígida.
si no se comporta como una palanca rígida, porque esa fascia no funciona bien, esos metatarsianos no están fuertes para traccionar e impulsar, ese dedo gordo no funciona con ese mecanismo de windlass que se llama, el mecanismo que se utiliza para el despegue correcto. Si ese dedo gordo no trabaja bien, al final, ¿cómo avanzamos de una manera eficiente? Pues estamos ayudándonos gracias a la rodilla o a la cadera. Tenemos que avanzar de alguna manera. Entonces, si el pie no funciona bien, vamos a compensar. ¿Cómo compensamos? Pues sobresolicitando mucho más esa rodilla o esa cadera. Por eso luego hay más problemas a nivel de rodilla y cadera. Es muy importante que el pie trabaje bien, pero aparte de ello, los músculos de la cadera, todos los que son a nivel de glúteo, rotadores externos, tienen que estar fuertes también porque ahí también mantenemos la estabilidad. Tienen que estar en conjunto, trabajados. Si no, vamos a tener problemas. La rodilla está en medio. La rodilla es la articulación que está en medio del pie y de la cadera. Si arriba no mantenemos bien la estabilidad porque ese core no está trabajado, esos rotadores externos no funcionan, el suelo pélvico no funciona, todo está unido, son cadenas musculares que están unidas. Entonces hay que trabajar el pie, pero también tenemos que tener lo otro trabajado, que el cuerpo es muy sabio. Y si no, empezamos a compensar con el tronco y aparecen escoliosis, ¿vale? Aparecen rotaciones internas a nivel de rodilla, condromalacias, artrosis, etcétera, etcétera, etcétera. Lumbalgias, porque ese glúteo medio no trabaja bien y está tirando el piramidal. ¿Por qué tenemos piramidal? El síndrome del piramidal, ¿por qué aparece tanto? Vas al fisio, no desaparece. Porque están tirando otros músculos, no trabaja en condiciones. Y si además añadimos que a partir de cierta edad, y sobre todo más en mujeres, obviamente, se empieza a utilizar calzado con mucho drop, como es el tacón, eso exagera un poquito más todo esto lo que estamos comentando. Por supuesto, ten en cuenta que bueno, hay mujeres que por su día a día necesitan usar un tacón en el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esa cadena muscular posterior está cortada. ¿Qué pasa? Que al utilizar ese tacón, el centro de gravedad se desplaza hacia adelante, hacia la zona de los metas, como lo he explicado. La cadena posterior se acorta, el tronco se va hacia adelante, entonces ¿qué pasa? Que necesitamos compensar, ¿no? Porque si no nos caemos. ¿Cómo compensamos? Doblando esa lumbar y aparece una hiperlordosis, ¿vale? Entonces esa cadera cambia de posición, hay más tensión en la zona lumbar, aparecen más lumbalgias. Eso de que te dicen, ponte un tacón, cuando tienes lumbalgias, ponte un poquito de cuña, que estarás mejor. No, al contrario. Tenemos que reducir ese drop, porque de esa manera estaremos más estables. Nuestro centro de gravedad caerá donde toca. No será hacia adelante y no tendremos que compensar con la lumbar. Entonces, claro que se acentúa. Ese tacón es muy lesivo. Yo lo digo a las chicas, por favor, vale, si necesitas usar un tacón porque necesitas por tu trabajo, que no sea excesivo. Que no sea excesivo, pero luego en tu día a día, cuando llegues a casa, descálzate, quítate ese tacón, intenta bajar ese drop, trabaja esa musculatura, estírala muy bien, trabaja los pies. Ni lo blanco es blanco, ni lo negro es negro. Yo no quiero que sean 100% minimalistas todo el mundo, pero no usemos todo el día un zapato inadecuado, porque nos estamos haciendo daño. Podemos revertir todo eso, todos esos problemas. Eso en el caso de utilizar tacones, y habrá, repito, muchas chicas y muchísimos chicos, imagino, que dirán, bueno, eso no me pasa a mí porque yo no utilizo tacón. Pero quizás están utilizando una zapatilla con un drop 10-12, que Sí. quizás no es tan exagerada como un tacón, pero también puede influir en lo que estás comentando de llevar un drop tan alto, es decir, de llevar el talón un poco más elevado que la punta y llevarlo todo el día, poco a poco, está haciendo lo que comentabas, es decir, que el centro de Claro, gravedad va hacia adelante, con lo cual el cuerpo, al compensar, es fácil correcto, que haya problemas a nivel de lumbar o incluso a nivel dorsal o cervical por correcto, esa corrección. Mucha gente correcto. le puede pasar también eso, aunque no lleve tacón. Claro, es lo mismo. El drop alto es un tacón. Es lo mismo. Entonces, al final, hay que pensar, ¿no? Desde dónde partimos. Yo siempre lo digo, cuando veo a una persona aquí que me dice
que quiere pasar al minimalismo, tenemos que ver desde qué punto partimos. Si es una persona que nunca ha ido descalza, que siempre ha usado un tacón alto o un drop alto, de repente pasar a un drop cero, eso es imposible. Tenemos que empezar a revertir, hay que resetear. Al igual que hemos estado mucho tiempo usando ese calzado convencional con un drop alto, ahora tenemos que empezar poco a poco, ir revirtiendo e ir hacia atrás. Pero no de una manera brusca, hay que hacerlo de una manera muy progresiva, porque esa musculatura, cuando ya somos adultos, cuesta devolver al origen. No es lo mismo en un niño. En un niño hay veces que los papás me dicen, bueno, pues ha usado calzado convencional, tiene 5 años y ahora podría empezar a usar calzado respetuoso con drop cero. Tendría que hacer algún tipo de transición. Bueno, con 5 años la musculatura tampoco está tan atrofiada. No pasaría nada porque de un drop de 5 milímetros pase a un drop cero, no pasaría nada. Pero en un adulto sí que hay que hacerlo de manera progresiva, porque hay adaptaciones, hay compensaciones y todo eso tiene que volver al origen de una manera progresiva, poco a poco. Porque nos lesionamos, es que nos lesionamos, perdona. Por eso voy. Eso puede estar detrás de lo que suele suceder. Bueno, imagino yo que lo verás tú 100.000 veces más que yo. Pero yo veo que mucha gente en verano pasa a utilizar ese tacón o ese drop 12 a ir descalzo en la piscina, a la playa o ir con chanclas todo el día y empieza a haber problemas de Aquiles, de sóleo, de gemelo, los que corren se lesionan un poquito más. Correcto. Y al final vamos a ese extremismo. Sí. Muchos van a algún podólogo o algún traumatólogo, no quiero criticar a ningún especialista, pero bueno, a algún especialista en este sentido y le dicen, tú te has lesionado porque vas todo el día ahora en chanclas o vas descalzo. Intenta no ir en chanclas, ir descalzo, intenta utilizar tu zapatilla convencional todo el tiempo que puedas. Y claro, la reflexión que yo intento hacer con ellos es, vale, te puedes haber lesionado porque has pasado de drop 12 a drop 0, pero la culpa no es que ahora lleves un drop 0, la culpa es que estabas tan flojo a nivel de Correcto. Musculatura y tendón que, claro, has pasado de 0 a 100 o de 100 a 0, me da igual. Correcto. Pero claro, la culpa per se no es de ir descalzo y ir en chanclas, es de que tú estabas tan flojo en esa musculatura que tendrías que haber hecho una transición. ¿Puede ser que esto sea así? Que esto en verano hay gente que le dé un poquito más de dolor de molestias, pero porque estaban flojos previamente y siempre utilizaban esta cuña, este tacón o este drop. Puede ser, no lo es. Es así, la principal consulta que tenemos en verano son fasciopatías plantares. No me gusta hablar de fascitis, porque puede ser una fasciosis, ¿vale? Entonces, fasciopatías plantares tenemos continuamente en verano y si no, en septiembre. Para que nos entienda la gente, eso es mucho dolor en la planta del pie. Sí, es una inflamación, una lesión a nivel de la planta del pie. Ten en cuenta que al final yo no daría la culpa, no le echaría la culpa al calzado, es lo que tú dices, le echaría la culpa a qué es lo que tenemos, la máquina, ¿no? El peso influye, el tipo de pie que tengamos influye, cómo pisemos influye, qué técnica tengamos de carrera influye, cómo caminemos influye, qué compensaciones tenemos influye. Jolín, que no es solo el calzado, es que estamos atrofiados. Es que no hemos trabajado nunca el pie. Es que cuando yo enseño a una persona aquí a mover los deditos para arrugar una toalla, es que no pueden. Es tremendo. Personas con 40 años. Es que lo tenemos inútil el pie. Es brutal. Y de llevar todo el año un zapato cerrado con un drop súper alto, de repente me pones una chancleta de estas romanas. Y encima, con poca sujeción. Hay mucha gente que la parte posterior no lleva ningún tipo de sujeción, las típicas chancletas hawaianas. ¿Cómo te pones eso? Pero vamos a ver, si el pie está continuamente en tensión para evitar salirse de la chancla, estás exigiendo mucho trabajo a una musculatura que durante todo el año no ha hecho nada. Lo ha hecho todo la zapatilla. Y encima, si pesas mucho y eres una persona sedentaria, pues imagínate, ¿cómo no vamos a tener lesiones a nivel del pie, pobrecito mío? Si es del último, es que es el olvidado, no le hacemos ni puñetero caso. Entonces ya no solo es problema del calzado, evidentemente eso suma, pero analiza qué es lo que tienes. Analiza cómo está esa musculatura, cómo está esa articulación, cómo está ese peso, cómo está esa biomecánica. Influyen muchas cosas, muchísimas.
imagino que precisamente no es fácil y me quiero poner en la piel de aquel oyente que diga, ostras, me está describiendo a mí. No lo he trabajado nunca, yo no sabía que era importante llevar un tipo de calzado o trabajar la fascia del pie o trabajar la acroplantar o mover los dedos o lo que sea. Y entonces ahora mismo miran su zapatilla y están viendo que, bueno, pues es más alto del talón que de la punta, que están con ese problema que estamos comentando y les estás convenciendo. ¿Cuál sería un protocolo para empezar para que nadie deje aquí el podcast, se descalce y diga, pues ya descalzo porque lo ha dicho Patri, ya a partir de ahora voy a hacer todo descalzo con drop cero para evitar ese problema? ¿En qué? Sé que es imposible porque imagino yo que tendrías que evaluar cada sujeto en cada caso, de dónde viene, de qué parte, el nivel, ¿no? El peso, la edad, la fuerza que tenga, la movilidad. Pero Correcto. ¿nos podrías dar consejos generales para empezar con un pequeño cambio para ver en qué se pueden fijar o en qué atender o en qué puntos clave, por lo menos para empezar, y si tienen ese drop de 12 para ir poco a poco bajando y que atiendan a dolores, a molestias, sensaciones? Sí, vamos a hacerlo muy, muy general, ¿vale? Porque al final yo considero que lo más importante es evaluar al paciente, como tú has dicho, en consulta y hacerlo de una manera específica porque cada persona es un mundo. Entonces, lo primero de todo es tener un poquito de sentido común, ¿no? Y pensar por qué quieres hacer ese cambio. Es muy importante. No hacerlo porque sí, por el boom del minimalismo, no. Tú primero plantéate qué es lo que te sucede. Si te estás lesionando continuamente, piensa un poco y averigüemos ahí qué es lo que está pasando. Entonces, primero acude a una consulta de un especialista para que te valore. Es muy importante. Pero sobre todo, ya no que te valore el tipo de pisada que tengas, las articulaciones como estén, si están muy bloqueadas, si hay algún tipo de rigidez, la musculatura si la tienes muy acortada, todo eso se valora, pero la biomecánica de la carrera, la técnica de la carrera que tengas es muy importante. Eso es lo primero que tenemos que saber. Si somos muy talonadores, al final, cuando hemos usado un calzado con mucho drop, con mucha amortiguación, lo primero que vamos a hacer es talonar. ¿Por qué? Porque esta parte de aquí, trasera, voy a coger esta, venga, la esportiva. Esta parte de aquí, como es tan gorda y es tan alta, lo primero que vamos a hacer es impactar con el talón. El primer impacto va a ser con el talón. Vamos a aumentar esas fuerzas reactivas hacia el suelo, porque es la única manera que percibimos el suelo. Entonces, ya empezamos, utilizando este tipo de calzado, ya empezamos a tener una técnica de carrera que no es la adecuada. Cuanto más talonamos, más lesiones tenemos. Bloqueamos esas rodillas, tiramos la zancada. La cadera la colocamos también en una posición que no es la adecuada. El cuerpo lo echamos hacia atrás. ¿Vale? Entonces, primero hay que valorar la técnica de carrera. Luego hay que ver si caminas descalzo por casa o no caminar. Hay que ver de dónde partimos. Si no caminas descalzo ni por casa, lo primero que hay que hacer es descalzarse por casa, en un terreno controlado. Entonces, yo primero aconsejaría eso. Descálzate en casa. Empieza con unos 10-15 minutos. No hace falta que empieces con más. Si te sientes cómodo, cada semana aumenta un 10-15% en tiempo. ¿Vale? En invierno, si hace frío, pues te pones un calcetín. Muchas veces la gente dice, es que me resfrío. Escucha, que los virus no entran por los pies. Completamente. Es Ese que es de uno de los verdad, grandes mitos que hay. es que de verdad, todos los padres, ponte los zapatos. Yo estoy cansada de escuchar a mi madre con mis hijos, ponle los zapatos. No, que los niños no se resfrían por los pies. Te pones un calcetín y ya está. Y así, si no quieres enfriar el cuerpo porque a lo mejor la planta nota esa sensación de frío, pues te pones un calcetín, pero dale libertad a sus pies. Entonces, empieza por casa descalzándote. Y luego yo lo que haría, si usas un calzado con mucho drop o una persona que use tacón, pues empezar a reducir, ¿vale? Si tenemos un drop de 12, yo pasaría a un drop de 8 y estaría unos 3 meses con esa zapatilla. Vamos a hablar con el tema deportivo, si quieres, porque claro, en el día a día es diferente. Empezaría con un drop de 8, ¿vale? Pero es que, aparte, hay que hacer ejercicios de movilidad y estiramientos.
es muy importante empezar a despertar esos músculos que han estado dormidos y a movilizar esas articulaciones que han estado paradas. Entonces, en casa yo les aconsejo una serie de ejercicios que son muy sencillitos. El típico del arrastre de la toalla con los deditos, el típico de levantar el dedo gordo mientras los otros están anclados y luego el resto. Esos son ejercicios de movilidad. El típico de meterte las manitas, los deditos entre medio de los dedos y empezar a movilizar a un lado y a otro, arriba y abajo, para empezar a separar esos dedos que han estado tanto tiempo ahí dormidos. ¿Vale? Esos son ejercicios de movilidad. Y luego ejercicios de estiramientos. Los ejercicios de estiramientos típicos de la fascia plantar, que normalmente está muy tensa por no haberla trabajado. Una pelotita, te la pasas por la planta del pie, estás un ratito. Luego haces ejercicio de estiramiento de la cadena posterior, tendón de Aquiles, gemelos, sóleo, isquiotibiales. Todo eso hay que tenerlo elástico. Si no, si han estado mucho tiempo acortados, el tendón de Aquiles, ahora tenemos que darle más milímetros, más larga área. Necesitamos alargar ese tendón porque podemos tener luego roturas fibrilares si eso no lo hemos trabajado. ¿Vale? Entonces, los típicos ejercicios de estiramiento que siempre nos enseñan cuando vamos a entrenar a algún lado, eso estaría muy bien. Del paso del 10, o sea, del drop del 10, luego en unos 3-4 meses yo pasaría a un drop de 6, siempre y cuando no hayas notado molestias. Antes habías dicho, por ejemplo, de drop 12 a 8 Sí, o a más o menos, ¿no? De sí, 12 a 8 y ahora más o menos. bajamos de 8 a De 6, 8 a más o menos. 6, pero podemos estar entre 4 y 6. ¿Vale? Todo dependiendo de esa rigidez que tengamos. Un drop medio sería 4-6, sería medio, Sí, ¿no? correcto. O sea, pasaríamos de un drop alto a un drop medio y estaríamos otros 3-4 meses con esas zapatillas. ¿Vale? Yo ahí empezaría a caminar por terreno irregular. Ya empezaría a usar el césped, la arena, piedrecitas pequeñas y estar un ratito y ver cómo sientes. Es muy importante escuchar a tu cuerpo, porque si tu cuerpo te manda señales y tienes dolores, yo te aconsejo que no te pases, que te mantengas. Si tú eso lo toleras y no hay dolores, adelante. Sigues un poquito más en tiempo. Pero si tienes dolores, te mantienes en el tiempo que te he dicho. 10-15 minutos. A la semana siguiente, 10-15 minutos hay dolor. Y si no, aumentas en un 10-15% cada semana. Ya tenemos caminar descalzo por casa y caminar por terreno irregular. Y hemos pasado ya a un drop medio. ¿Vale? Y en nuestro día a día podemos ir combinando zapato con un poquito más de drop o en un zapato ya un poquito más minimalista para ver qué sensaciones tienes. Y vas combinando en tu día a día. ¿Vale? Un zapato minimalista, podemos estar hablando de esto. Esto que te estoy Minimalista se mostrando. considera a partir de qué drop. Es que tenemos muchos tantos de minimalista, desde el 0 hasta más. Claro, no, es lo del índice minimalista que te he contado antes, con esas 5 características. Del 0 al, o sea, esas 5 características, cada característica sumaría una puntuación de 0 a 5. ¿Vale? Entonces, esto que te muestro aquí, esta sandalia sería puramente minimalista, La 100% chancla romana. minimalista. La chancla romana. ¿Vale? Aquí no tenemos ningún tipo de estabilidad, o sea, de elementos estabilizadores, no tenemos drop, la suela es súper fina, tenemos mucha flexibilidad a nivel torsional y de puntera. Esto sería 100%. Para llevar eso, o tienes el pie muy fuerte y muy preparado, o las lesiones están aseguradas. Aseguradas. Esto ya sería el final del todo. Para llegar a esto hay que hacer mucho trabajo. Y para llegar a esto se necesita por lo menos un año. Y yo no te aconsejo que corras con esto. Yo no soy de las que opina que para correr se necesita correr con esto. Ponte un poquito de amortiguación, que no pasa nada. Porque si no puedes tener fracturas por estrés. No hay que ser tan extremista. Es que yo Los de verdad, extremismos, como cuando siempre. hago una media maratón y me veo a gente correr con esto, ¿yo qué quieres que Y te diga? trail, ¿eh? Y yo en trail de montaña he visto gente con eso ¿Yo qué quieres que te diga? Que tampoco hay que ser tan machote. A ver, yo he hecho el Camino de Santiago descalza, ¿eh? También he de decírtelo. Pero algún tramito. Ya cuando era un poquito más exigente me ponía mis zapatillas Merrell, estas que ves aquí, con un poquito de estabilizadores, ¿vale? Porque, bueno, a veces el terreno exige un poquito más, ¿no? Y no hace falta
exigirle Sí, tanto al pie, un ¿no? poquito lo que estás comentando, que creo que es lo más difícil, ¿eh? Creo, lo que has dicho es muy sencillo, pero a la vez creo que es lo más complejo, que es sentido común. Sentido Porque común. todos queremos, y a mí me ha pasado siempre lo primero, pues yo utilizaba un drop alto y ahora quiero que hablemos de plantillas y descubres este mundo, no, pues yo ya quiero un drop 4, un drop 2 y al final, ¿qué pasa? Pues lo que tú estabas comentando, ¿no? Piensas que es mejor zapatilla, que es mejor calzado, que es mejor para el pie, que lo vas a fortalecer, pero como nadie le gusta pasar por ese punto medio que estás recomendando, es donde vienen los problemas. Porque tú has dicho que se pase de un drop 12 o 10, según tenga la gente, a un drop 8 o 6, ¿no? Es decir, de uno Claro, muy alto a uno alto medio, sí, luego a un drop 4, que es un drop sí, medio, y claro, después, luego, si ahí va bien, si eso ahí va es. bien, que sigas bajando. Que mucha gente, claro, como lo estamos haciendo tan general, habrá gente que le vaya bien, pero Sí, habrá gente que lo tenga muy atrofiado, lo tenga muy flojo y diga, ostras, no yo es puedo. que con un drop 8 o con un drop 6 ya sufro. Bueno, pues tendrás que estar más tiempo ahí, tendrás que trabajar más, o incluso hay un consejo que me ha gustado mucho, que vayas combinando, es decir, que a lo mejor momentos del día o días pues vuelvas a un drop un pelín más alto y vayas combinando un drop más alto, ¿no? Con un drop medio hasta que es una adaptación deportiva al final fisiológica. Claro. Ya se habla de ejercicios, de movilidad, de los dedos del pie, de mover el dedo gordo. Estos ejercicios, para que la gente que no te conociera de antes, en tu Instagram Mm, pones constantemente ejercicios que, os digo una cosa, desde fuera parecen súper fáciles. Y yo en mi instituto lo hago con alumnos y tú antes has hablado de gente joven, ¿no? Como que gente de 40 que no es capaz de hacer estos ejercicios. ¿verdad? Yo te digo alumnos con 16 años que se han dado cuenta ya que no son capaces Es verdad. de movilizar solamente, por ejemplo, el dedo gordo o al revés, pisar el dedo gordo y levantar los otros cuatro. Y son ejercicios que desde fuera estoy seguro que cualquier oyente que se mete en tu Instagram y vea los ejercicios son muy fáciles desde fuera, parecen Mm. casi, no me atrevo a decir estúpidos para que no parezca peyorativo, bueno, eso es muy sencillo, pero le pido a todo el mundo que los haga, que lo intente, porque te darás cuenta que hay ejercicios que son muy sencillos a priori, pero luego cuesta realizar y sobre todo, dime si no es casualidad que yo ya he visto este año, por ejemplo, muchas diferencias en mis alumnos de un pie y el otro. Es decir, a lo mejor el pie derecho lo Correcto. hacían bastante correcto, Sí, y el pie izquierdo sí, parecía el pie de otra persona. O sea, había una sí. diferencia brutal. Eso suele pasar. Sí, al final es que siempre tenemos una parte más dominante, ¿no? Y una parte más trabajada. Eso suele pasar, claro que sí. Tenemos un poquito más de estabilidad en un pie que en otro. Eso suele pasar. Igual que en las manos, con una tenemos un poquito más de habilidad que con otra, con una tenemos más fuerza que con otra. ¿Vale? Entonces, pues se debe valorar muy bien en consulta cada musculatura, o sea, cada miembro. Al final, yo aquí lo que hago es incluso detectar dónde está el fallo, qué musculatura está más hipotónica y cuál está más hipertónica. La hipotónica la trabajamos un poquito más y la hipertónica la que tenemos que soltar. Es muy importante. Al final, fíjate esto que tengo aquí, el roller foam, lo Foam conoces, roller, sí. ¿verdad? Esto es muy Para que el que no lo importante. vea, un foam roller, un rodillo de masaje que se da de goma Sí, espuma. Algunos tienen. pues los materiales que tendríamos que tener en casa son una pelotita blandita, esta se utiliza para la rehabilitación de la mano, es de una densidad media. Esto ovalado es muy importante porque al final el pie también tiene esta forma, lo que es el puente, ¿vale? El puente también lo tenemos cóncavo, ¿vale? Tenemos esta forma. Entonces, si es redonda yo no la aconsejo, porque imaginaos que mi mano es el puente, ¿no? El pie. Está ovalada también, ¿no? O sea, el puente también está ovalado, tiene esta forma como la mano. Pues si la colocamos en la zona media, rodamos hacia adelante y hacia atrás y entonces una manera de soltar esa musculatura de la planta. Esto lo tendríamos que tener en casa para intentar soltar musculatura. Y la gente que Tanto tiene pies planos todavía lo debería trabajar un poco más. mucho más, porque esa musculatura está en tensión continuamente. De ahí las fascitis, las fasciosis, perdón, las fasciopatías, perdón. Y también puede derivar en tendinitis del Aquiles, Por problemas de sóleo, supuesto, rodilla, porque ese cadera. tendón, ten en cuenta que es sistema calcáneo aquileo plantar, todo está unido, son cadenas musculares que están unidas. Muchas veces el origen está en el gemelo,
y afecta el dolor a la fascia. ¿Vale? Entonces hay que soltar. Es muy importante usar esto para la planta del pie y luego usar un foam roller para soltar musculatura del tríceps sural. Tríceps sural, isquiotibiales, glúteos. ¿Vale? Es muy importante soltar. Y luego, aparte de esos ejercicios de movilidad que te he comentado antes y de estiramientos, luego hay que pasar también. Una vez hemos trabajado esto durante 2-3 meses, ya tenemos que pasar a una fase de fortalecimiento. Primero hay que estirar, soltar, ¿vale? Toda esa musculatura que está ahí atrofiada hay que soltar, hay que estirar, pero luego hay que fortalecer. No me sirve de nada que el músculo esté suelto, pero luego esté débil. Tenemos que fortalecerlo. Y hay ejercicios específicos para fortalecer esa musculatura. ¿Vale? Es muy importante fortalecerla. Se utilizan, yo utilizo mucho este tipo de gomas. Son contra resistencia. Al final son ejercicios contra resistencia. Primero movilizamos y luego lo hacemos con gomas para darle más caña. ¿Vale? Y eso también... Yo es el gran fallo que veo en muchísima gente, pero no solamente en el tema del pie, sino en tema general. Que muchas veces vemos que hay, porque, a ver, yo lo comprendo, ¿no? Desde fuera quizás es difícil entender que si hay una contractura, hay un dolor, ¿no? Tú tiendes a pensar, bueno, voy a relajar, voy a estirar porque está contraído. Y a veces dices, sí, pero está contraído porque está flojo, porque es una musculatura que está floja. Es decir, de primera, bueno, sí, date un masaje, suéltalo, haz un estiramiento, pero tienes que entender que eso se ha contraído, se ha retraído como defensa. Correcto. Porque está flojo. Entonces, como no empieces a fortalecer, ahí está. vas a estar toda la vida con masajes, se me quita el dolor, y a la semana o a las 2 semanas vas a volver y necesitas masajes de por vida. Con el pie imagino que también es así, es decir, que si tienes problemas, si tienes el sóleo muy contraído, tienes, ¿no?, la fascia plantar, pues el masaje te va bien, o que el fisio te haga un protocolo está bien, pero como no fortalezcas, cuando empieces a intentar exigirte o al entrenar o al caminar o en tu día a día, se vuelve, ¿no?, por miedo, digamos que la hipotonía crea hipertonía, ¿no? Correcto. El cuerpo, para no lesionarse, se contrae para evitar que haya una lesión mayor. ¿Sabes qué es lo que pasa? Al final es que hay unos músculos que son hipertónicos y otros alrededor que están hipotónicos. Entonces, cuando el hipotónico está flojo, trabaja el otro. Entonces, muchas veces vas al fisio y dices, ostras, es que me duele el piramidal. Pero es que, ¿qué pasa? Que el glúteo está flojo. Trabájalo. El glúteo medio, el eterno olvidado. Trabaja ese glúteo medio, que es el principal estabilizador de la cadera. Trabaja ese suelo pélvico. Ese suelo pélvico está unido con la planta del pie. No me sirve de nada que el pie esté como una piedra si luego tu suelo pélvico va a estar fofo. Ese transverso que nos estabiliza la cadera. Es muy importante que vayan todos acorde, ¿no? Que estén unidos. Al final hay que trabajar ciertos músculos que los tenemos ahí olvidados y nos ayudan a mantener la estabilidad. Entonces, por supuesto que hay que trabajar, sí. No solo estirar. El tema de los excéntricos, que mucha gente no sabrá cómo se hacen, pero un excéntrico es muy importante. A ver, en un gimnasio, es que yo voy al gimnasio y a mí me hace gracia. Todo el mundo, venga, a contraer, pero leche, si luego vas a utilizar una bolsa del Mercadona, voy a poner marcas, venga, voy a poner... ¿Y el brazo qué va a hacer? ¡Va a hacer eso! ¡Hacia abajo! Necesitas estirar ese músculo en excéntrico y tiene que estar fuerte. Al igual que está fuerte para hacer este gesto, lo tiene que estar para hacer el gesto contrario. Y en el tendón de Aquiles pasa eso. Si utilizamos un dron muy alto, es como si estuviéramos continuamente con un concéntrico, ¿no? Porque lo estamos contrayendo. Pero luego en el momento en que vamos a apoyar con el talón, ese tendón de Aquiles, ¿qué hace? ¡Plam! Se estira. Si está flojo, ¿qué vamos a tener? Podemos tener una rotura fibrilar. ¿Por qué se rompen los tendones de Aquiles? No están preparados para eso y hay que trabajarlos, tanto en concéntrico como en excéntrico. Hay trabajo en excéntrico específico para hacer todo esto. No me voy a poner ahora a explicar, yo no soy entrenadora, pero bueno, en los gimnasios lo suyo es que haya una persona vigilándote para realizar todos estos ejercicios de una manera correcta. Y no venga a levantar peso. A veces es más importante realizar repeticiones con menos peso y hacerlas bien
Tú de eso sabes más. Sí, la verdad es que eso, repito una vez más, la gente se equivoca mucho siempre en lo que estás comentando y hay a veces que hacen, sobre todo, yo lo veo mucho, ¿no? En gemelos, sóleo, demás, quizás hacen un entrenamiento muy fuerte y concéntrico, pero la fase excéntrica la inhiben, que en el caso que comentaba, ¿no? El caso ejemplo típico de poner la barra multipower, una barra en hombros, en nuca, suben de puntillas y la Correcto. bajada se dejan caer. Totalmente. Y a veces dices, ostras, casi te vendría mejor al revés. Correcto. Subir, si quieres, subir con los dos pies y Sí. bajar con un pie lento y si Lento. encima es con desnivel, es decir, que el talón baje más que donde está Correcto. apoyada la puntera, es excéntrico, te viene mejor. ¿Qué pasa? Que si la gente no está acostumbrada y demás, claro, al final va sumando lo que yo veo, muchas pequeñas cosas y llegan con problemas. Mucha gente, ¿cómo lo soluciona? No lo critico, pero quiero que me des tu opinión. Con plantillas para todo. Que las Ujú, plantillas, imagino yo que como siempre, habrá casos que estén súper bien, ujú, habrá casos que estén súper bien durante un tiempo. Oye, mira, ujú. mientras estás con esta circunstancia, utiliza unas plantillas y mientras, poco a poco, fortalece y ves trabajando. Correcto. Eso es como, yo lo considero, no sé si ahora me vas a dar una colleja o no, yo lo considero como unas No muletas llegó. como unas muletas. Me parece muy bien de momento, mientras aprendes, mientras fortaleces, mientras trabajas bien, pero la idea no es estar con plantillas 24 horas al día. La idea es que tú poco a poco puedas ir corrigiendo mientras, si haces deporte, bueno, pues está claro que a lo mejor si tú quieres correr mañana y tienes el mes que viene una maratón o dentro de unos meses y no quieres dejar de correr, porque claro, Patria ha dicho 15-20 minutos y estará el corredor, el triatleta diciendo 15-20 minutos, pero si yo corro cada día, no sé, una hora. Entonces, para esa gente, llevar plantillas es la solución, es una solución, no es la solución. ¿Qué nos puedes decir, Patri? A ver, siempre digo que una plantilla es un complemento, no es la principal solución. No es la principal solución. Al igual que la principal solución no es la zapatilla. Son complementos y todo suma. Y hay que valorar el paciente. Evidentemente habrán personas que las necesiten y otras que no sea tan necesario. Yo eso lo valoro mucho en consulta. Yo, la persona cuando entra por la puerta, no directamente le digo, necesito una plantilla, no. Hay que valorar. Hay que ver ese feedback con el paciente porque hay muchas personas que vienen empeñadas en que les ponga una plantilla y si no se la pongo no se van. Y hay otras que no quieren plantillas y hay que analizar al paciente, pero hay que ver qué problema tiene. Entonces, cuando valoramos al paciente y vemos que tiene un exceso de movilidad por pronación, esa hipermovilidad es muy lesiva. Podemos empezar usando un calzado con control de pronación. Sí, lo podemos usar, pero es que al final yo considero que el calzado con control de pronación es estándar. Y cada pie pisa de una manera. Y podemos tener más grados de pronación en el derecho y menos grados en el izquierdo, con lo cual no me sirve utilizar ese tipo de zapatilla. Entonces yo las opciones que doy es, vale, si podemos trabajar ese exceso de pronación, se hacen una serie de tests en donde vemos si esa pronación puede ser controlada, ¿no? Con ejercicios. Si es así, trabajamos esa musculatura. Si esa persona está lesionada, me va a tocar ponerle una plantilla, porque es que si no, no vamos a avanzar. Tener en cuenta que el trabajo muscular necesitamos muchos meses, pero es que si está con molestias va a necesitar una plantilla sí o sí. Entonces, yo siempre explico, esta plantilla no va a ser de por vida. Te la voy a colocar ahora y cuidado con las plantillas, porque hay plantillas y plantillas. Hay plantillas que son muy bloqueantes, con un material muy rígido, y hay otras que son menos bloqueantes, con un material más flexible. Estamos hablando de polipropilenos, estamos hablando de resinas, ¿vale? Yo utilizo las resinas que al final tienen una capacidad elástica mucho mejor. A mí me gusta más ese material. Y al final tenemos que permitir que ese pie se adapte al terreno y que se movilice. No podemos bloquear esa pronación 100%, porque podemos fracturar. El pie se tiene que adaptar al terreno, para adaptarse al terreno necesita pronar, pero cuando ese exceso de pronación es exagerado, eso hay que frenarlo de alguna manera, porque entonces lo que va a compensar va a ser la rodilla con un valgo de rodilla, ¿vale? Y con una rotación interna en cadera. Y entonces vamos a empezar con problemas de cintilla del corredor, la fascia lata va a trabajar mucho más, la cadera nos va a doler, el trocánter, pata de ganso, la zona interna de la rodilla,
condromalacia rotuliana por ese exceso de movilidad de rodilla, ¿vale? Porque el pie tiene que adaptarse al terreno, pero tampoco tiene que ser hipermóvil. Entonces esa plantilla nos va a ayudar a corregir, a frenar ese exceso de movilidad. Lo vamos a trabajar con ejercicios, ¿vale? Y vamos a estar un tiempo con esa plantilla y la vamos a usar seguramente solo para el deporte. A lo mejor en el día a día no nos va a hacer falta. Si tú estás trabajando todo el día sentado, ¿para qué te la vas a poner? Y luego vamos a valorar en un tiempo. O sea, no me sirve hacerle la plantilla al paciente y no verle ya en un año. A mí me toca controlarles cada X tiempo. Si vemos que eso ha mejorado a nivel muscular, vamos a empezar a retirarla de esa plantilla o vamos a quitar control en la plantilla. Se puede eliminar control en la plantilla, no tiene por qué ser siempre igual. Entonces, no, la plantilla no es la solución. La zapatilla tampoco es la solución. Es el conjunto de cosas. Y cada persona es un mundo. Y se tiene que valorar y se tiene que realizar un protocolo específico a cada persona. El peso del paciente influye, no es lo mismo una persona de 100 kilos que cuando me impacte me va a hundir completamente su pie y eso hay que frenarlo. Si encima me usa una zapatilla con exceso de amortiguación, ¿qué le va a pasar a ese pie? ¿Va a bailar más? Ay, es que las zapatillas con exceso de amortiguación son tan dañinas y no nos damos ni cuenta. Pero es el marketing, es que eso vende mucho. Es que a fulanito le ha ido bien, pero es que a lo mejor fulanito pesa 70 kilos y el que pesa 120 o 110 va a hundir esa zapatilla. Me vienen a consulta, es que en 2 meses la he deformado. Leche, ¿cómo no lo vas a deformar? Si eso es blandiblue para ti, tú necesitas una suela un poquito más dura, porque eso lo hundes con tu peso. Entonces hay que valorar cada persona. Ni todo es bueno para uno, ni todo es bueno para otro. No, hay que especificar, hay que priorizar y hay que individualizar. Has dicho tres tipos de, bueno, has dicho varias, pero de molestias, de lesiones, iba a decir patologías, pero bueno, que sí que ocurre mucho en deportistas que dices pata de ganso, que para que el que no lo entienda normalmente es dolores, molestias en la zona interna de la rodilla, condromalia rotuliana, que es más en el centro de la propia rodilla, cintilla iliotibial, que es la parte derecha, o sea, la parte derecha, perdón, en la parte externa del cuádriceps. Todo eso, es decir, muchas personas que ahora mismo tengan esos problemas, repito la pregunta antes, ¿pueden venir de un mal control de la pisada? Por supuesto. Y están con el fisio y están fortaleciendo el cuádriceps y se están fijando en la rótula, en el tendón del cuádriceps, en el vasto externo, en el vasto interno, en el sartorio y que me duele cuando pedaleo, cuando me bajo de la bici o cuando corro, tal. Y está bien que vean esa biomecánica, pero a lo mejor el pie no le han hecho ni caso y no saben si pronan, si no pronan, cómo tienen la planta del pie, la movilidad, la dorsiflexión, cómo tienen ese acortamiento de Aquiles. Puede ser que el origen sea, es que soy muy pesado, pero por eso te quería traer, porque lo veo constantemente. En gente que está muy obsesionada en el ángulo a rodilla, pedaleando en el sillín, que está súper bien, y luego dices, ostras, pero si es que llevas un mal calzado, pero si es que no tienes una planta del pie trabajada, es que le haces un test de dorsiflexión y es llamativo, o sea, tiene un tobillo completamente rígido, un pie plano, con una planta del pie muy floja, algún ejercicio de los que propones tú de movilidad, son incapaces de hacer ni el nivel 1 y le digo, ostras, has pensado en trabajar. Pero claro, creo que tenéis una batalla perdida muchos podólogos porque está infravalorado. ¿Qué más dará el pie? Si a mí me duele aquí arriba, si yo tengo pata de ganso, si yo tengo cintilla iliotibial, si yo tengo... Ya, pero ¿tú crees que el problema viene que ese músculo está mal, es un error, o viene porque está compensando una mala pisada y como haces al día, o mejor dicho a la semana, eres corredor y hay semanas de 60, 70, 80 kilómetros de carga, al final algo explota, algo peta, algo se rompe? Pueden ir por ahí los tiros, Patri, es decir, habría que analizar mucho mejor en cada uno de nosotros y más en deportistas el pie. Vamos a ver, yo te digo una cosa, somos bípedos, tenemos 2 piernas y tenemos que estabilizarnos. ¿Y quién es el primero que está en contacto con el suelo? La rodilla, la cadera, el cuello, el pie, ¿verdad? Y el pie no le hacemos ni caso, es el último que pensamos. Es que mucha gente viene y dice, ostras, es que yo no había pensado que podía venir por el pie.
y se vende todo, o sea, vende todo. Al fisio, lo que tú dices, cada 2x3. Leche, mira el origen. Mira lo que está sujetando tu cuerpo, o sea, lo que está entre el suelo y el cuerpo. Es el pie. Es el principal estabilizador del cuerpo junto con la cadera. Si el pie no trabaja bien, vamos a empezar a compensar con otra musculatura, con otras articulaciones. Si encima esas articulaciones no están fuertes, pues imagínate la de compensaciones que podemos llegar a tener. Ya te puedes gastar dinero en fisios, ¿eh? Y oye, olé por los fisios, ¿eh? Que si no fuera por ellos, muchas veces, al final me gusta trabajar a nivel multidisciplinar, porque ni los podólogos llegamos a todo, ni los fisios llegan a todo. Es muy importante el trabajo interdisciplinar, muy importante, y los traumatólogos también, ¿eh? Ojo, Ah, es sí, muy sí, al importante, final lo que comentabas, el trabajo siempre holístico, multidisciplinar, mucho. hace que tu punto débil, pero ya te digo, mira, a modo de anécdota, un compañero de entrenamiento del club, que tiene una biomecánica muy mala, que tiene un pie, es muy llamativo, entre otras cosas he hecho el podcast por él para que se dé cuenta. ¿Ah, sí? Qué guay. Sí, lo primero que me dijo es que se iba a quitar el gluten porque pensaba que sus problemas de rodilla, de cadera era por el gluten. Le dije, mira, vamos a ver, que sea posibilidad de gluten, nadie te puede decir 100% que sí o que no, pero te estás fijando ya en cosas que 99,9% no sean el problema de tu cintilla iliotibial o de tu pata de ganso y no estás mirando seguramente el más importante, que es la biomecánica del pie, el Correcto. fortalecimiento y demás. Pero ahora te voy a hacer la pregunta al revés, ¿vale? Para aquellas personas que dicen, pues mira, a mí no me has convencido. Yo uso un drop 10, un drop 12, yo voy súper bien, yo no me lesiono, esto es una moda pasajera. Para esas personas que aún no se han lesionado o quizás no se van a lesionar porque, bueno, están fuertes, tienen un gemelo fuerte, un Aquiles fuerte, luego estiran, luego tienen movilidad, luego tienen un buen transverso, un buen glúteo medio, ¿vale? Y quizás no se lesionan. ¿Tendría una ventaja a nivel de rendimiento utilizar un drop más bajo que un drop más alto en aquellas personas que aún no se han lesionado? Porque ya hemos visto que si hay problemas o hay lesiones, habrá una mejoría a medio y largo plazo, obviamente. Es que quiero hacer mucho hincapié en esto. Si tienes un problema en el Aquiles o en el sóleo, no te pongas un drop 4 o un drop Claro, 2 o un drop 0 porque te vas a romper. Pero a correcto. medio y largo plazo va a ser mejor. Pero para el rendimiento, ¿habría mejoría a medio y largo plazo si empezamos a utilizar un drop más bajo? Sí, porque ten en cuenta que al final es lo que te he comentado antes. Todo lo que sea usar un drop alto con exceso de suela nos va a hacer talonar más. Entonces, nuestra técnica de carrera puede mejorar mucho si bajamos ese drop. Eso es lo primero. Pues vamos a aumentar la cadencia. Nuestro centro de gravedad va a modificarse también. Al final, la musculatura de nuestro pie, indirectamente o directamente, como lo quieras llamar, va a trabajar más, va a estar más fuerte. Va a estar más fuerte. Al final, es que simplemente por usar un drop más bajito, va a trabajar todo mucho más. Los músculos intrínsecos van a trabajar mucho más. Y sobre todo disminuye ese estrés articular. Vamos a tener más percepción del suelo, va a mejorar nuestra propiocepción, nuestra estabilidad, esa sensibilidad que tenemos con el suelo, porque va a estar más cerca el pie del suelo. Vamos a mandar mejor información a nuestro cerebro para que ese cerebro luego controle mucho mejor los movimientos y esos movimientos sean más sanos, no estén tan sesgados. ¿Por qué nos hacemos más esguinces? Porque le mandamos información errónea al cerebro, porque esa irregularidad del terreno no la percibimos bien y entonces no sabemos cómo nos tenemos que mover y el pie se va. Entonces, claro que vamos a tener muchos beneficios por bajar ese drop, aunque no nos lesionemos, pero indirectamente vamos a tener todos estos beneficios. Menos gasto energético, al final es que correr con ese calzado tan amortiguado, con tanta suela, con esas cámaras de aire, al final pierdes energía. Toda esa energía que impactas con el suelo, porque necesitas hacer más fuerza para percibir esa irregularidad, para percibir ese suelo. Luego, como son las suelas tan blandongas, esas fuerzas reactivas del suelo que suben hacia arriba se van a disipar en esa suela. Entonces vamos a requerir de otras articulaciones para poder movernos mejor, para poder desplazarnos mejor y a poder avanzar mejor en la carrera. ¿Vale? Entonces, luego, aparte,
vamos a tener menos ampollas, menos fricciones. Tener en cuenta que en un calzado convencional, con una suela muy amortiguada, en donde el pie se va a mover mucho más, el pie se va a mover mucho más por dentro, vamos a tener más fricciones, más ampollas. ¿Por qué salen ampollas? Aparte del sudor, porque el pie se mueve mucho dentro del calzado, aparte del calcetín que podamos usar, ¿no? Y ese sudor que podamos tener. Pero también influye que el pie se mueve mucho dentro del calzado. Y un calzado convencional en donde hay exceso de amortiguación, el pie se va a mover mucho más. ¿Vale? Entonces vamos a tener más rozaduras, más ampollas, más fricciones con ese calzado convencional. ¿Y Así que, habría algún caso donde no recomiendes que bajen el drop o directamente que no recomiendes que busquen un calzado minimalista por algunas condiciones particulares? pues ten en cuenta, por ejemplo, en gente con problemas neurológicos, yo no lo aconsejaría. Gente diabética. Es muy importante valorar a los diabéticos porque al final esos diabéticos, si vamos eliminando ese grosor en la suela y dejamos una suela muy finita, por ejemplo, este tipo de calzado, esto es un calzado minimalista del día a día, ¿vale? En donde la suela es de 3 milímetros. Hay que ir La con suela que cuidado. estás enseñando es de 3 milímetros y entiendo Sí, que no hay drop. Es no, decir, aquí, que esto es cero drop. del talón a la punta no Sí, hay diferencia, no hay esto no cuña, hay no hay elevación. diferencia. Entonces, por ejemplo, yo en los pacientes diabéticos no aconsejo que reduzcan mucho ese grosor de suela. Necesitan un poquito de amortiguación y que la suela sea un poquito más gorda. En gente que tiene, bueno, te lo vengo a decir porque se pueden meter cualquier cosita y se pueden hacer una úlcera, ¿vale? Simplemente por eso, en Para diabéticos. evitar el pie diabético, ¿no? Para evitar ahí Sí, una herida, una sí. úlcera. Y luego es que para curar una úlcera tienen también la circulación alterada y eso cuesta mucho de curar. Entonces, por ejemplo, en diabéticos yo no aconsejaría que usasen un calzado puramente minimalista, así que les dejaría la suela un poquito más gordita, ¿vale? El cero drop, bueno, pues habría que valorar las articulaciones del tobillo como la tienen, etcétera, etcétera. A nivel de muscular también. Pero normalmente esta gente suele tener la musculatura también un poquito atrofiada. En gente que tiene el pie cabo, muy cabo, excesivamente cabo, yo no aconsejaría bajar a un cero drop. Me quedaría con un drop medio, trabajando mucho esa musculatura. Sí que aconsejaría usar cero drop si usan unas plantillas con un poquito de talonera, ¿vale? Rellenando todo ese hueco que ellos tienen para repartir mejor sus presiones. ¿Qué sucede con una persona que tiene el pie excesivamente cabo? La zona delantera, esta zona de aquí, a nivel de los metatarsianos, normalmente se tiene grasita plantar, ¿no? Para amortiguar. Pero en la gente que tiene el pie excesivamente cabo, como hay tanta retracción muscular, la grasa plantar se queda justo debajo de los deditos. Entonces, justo a nivel de los metatarsianos, se queda muy fina esa zona. Y entonces, si usan un zapato minimalista, pueden tener problemas de metatarsalgias. Entonces, yo no aconsejaría que usaran un zapato puramente minimalista, aconsejaría con un poquito de acolchado o bien eso, tenerlo en la plantilla, tener una plantilla con acolchado en esta zona y con la zona posterior un poquito de talonera para relajar ese sistema calcáneo aquileo plantar que normalmente está retraído por esa retracción muscular que tienen. ¿Vale? Entonces, en gente con pie cabo excesivo no lo aconsejaría. En gente que se lesiona continuamente, iría con mucho cuidado. O sea, yo analizaría al milímetro. Analizaría al milímetro estas personas y a lo mejor yo me quedaría sobre todo en gente que se lesiona a nivel del tendón de Aquiles, de los gemelos, gente que tiene muchas sobrecargas musculares a nivel posterior. Me quedaría con un drop medio. Normalmente esta gente no suele adaptarse bien. No suele adaptarse Ya bien. vemos que al final, repito, que tiene la virtud de tener lo más difícil, sentido común. Porque Correcto. hablas con muchos podólogos o bueno, biomecánicos y normalmente tienden a un extremismo o al otro, ¿no? El Correcto. minimalismo, un drop bajo te crea Sí, problemas, lesiones, evítalo y déjate de historias. Versus
hemos evolucionado sin zapatilla, hay que correr con chanclas romanas, es lo mejor. Y al final yo creo que en el término medio está la virtud y hay gente que sí, hay gente que no y hay gente que puede ir haciendo un trabajo, pero repito, un trabajo creo que acompañado de fuerza, de movilidad, de estabilidad, de propiciación, de ir bajando poco a poco. Yo lo consideraba incluso un trabajo de años. Yo cuando alguien me pregunta, yo no soy experto, pero de hecho yo personalmente, que no vale para nada mi opinión, pero bueno, yo lo que veo es que cada año me quito un poco de drop. Cada año me compro unas zapatillas con uno o dos menos y me voy adaptando bien. Porque yo me conozco, y el primer año que hice, pasar de 12 a 2. Entonces, ¿qué pasa? Claro, pues tendinitis, molestias, tal, pues al final, pero no es por un problema del drop, sino por un problema de querer ya. Lo quiero ya. Claro, esto es lo que de poca paciencia. Luego, fíjate, me he dejado la gente hiperlaxa. Por ejemplo, en niños que son hiperlaxos, que tienen esa movilidad tan acentuada, hay veces que necesitan una ortesis plantar y hay veces que necesitan un contrafuerte a nivel posterior por ese exceso de movilidad, lo que te explicaba antes a nivel de exceso de movilidad a nivel de pronación, ¿vale? Entonces hay que valorar también esa gente hiperlaxa. Usar un calzado minimalista en donde no haya ningún tipo de contrafuerte es complicado, ¿eh? A nivel del drop, es que, escucha, no podemos basarnos en una zapatilla minimalista solo con la característica del drop. Hay que mirar las otras 4 características. Y normalmente la gente dice, bueno, pues voy reduciendo drop. No. Hay que ver el resto. Los estabilizadores, hay que ver el peso, hay que ver la flexibilidad a nivel de puntera, a nivel torsional, ¿vale? Todo eso hay que verlo. El grosor de la suela, no solo el drop. ¿Vale? Y luego, por supuesto, la gente que nunca ha caminado descalza o nunca hace deporte, pasar de un drop alto a un drop nada, eso tampoco. O sea, hay que ver desde dónde partimos. Y a partir de ahí, hacer ese trabajo de manera personalizada. El peso del paciente también influye mucho. Es que una persona que pese mucho, usar este tipo de zapatillas que se pueden hacer daño. Pueden tener una fractura por estrés, por ese impacto. Pues hay que ver todo eso. Si alguien quiere contactar contigo, ¿dónde te puede encontrar para ver si lo puedes evaluar o valorar directamente? Vale. Yo no hago consultas online, es que mucha gente me lo pide. Eso es que es imposible. Yo tengo que tocar, tengo que palpar, tengo que ver, y eso en el ordenador es imposible. No aconsejo las consultas online para este tipo de problemas. Me pueden seguir por Instagram, Patriarques, ¿vale? Con Y. Me pueden escribir ahí o bien al teléfono de la consulta, que bueno, lo puedo facilitar por Instagram, y me pueden escribir al WhatsApp y venir aquí a consulta a Onil. Yo estoy en Onil, en Alicante. Pueblecito pequeño, muy majo. Me viene gente de fuera, no solo... Mira, gente de Madrid, muy lejos. Bueno, Patri, pues te quiero agradecer tu paso por aquí, por el podcast. Creo que te has explicado bastante bien y que daría para otro podcast más, estilo qué tipo de zapatillas recomendarías y demás. Así que espero que puedas repetir en breve por este podcast. Mil gracias a ti por contar conmigo y por tu paciencia. Ha merecido la pena de sobra. Te mando un beso fuerte. Mil gracias, un besazo. Cuídate. Y hasta aquí el episodio de hoy. Probablemente si tienes la capacidad de disfrutar de este contenido, tendrás la suerte de vivir en un lugar y en un contexto que con muy poco podrás hacer mucho, como cambiar y salvar vidas. Por ello te pido que si te ha gustado el contenido o te ha aportado algo de valor, el mejor regalo que me puedes hacer es que te unas a mi equipo de donación para que ayudemos juntos a que otros puedan vivir y además hacerlo de la manera más saludable y digna posible. Gracias a Pablo Melchor y Ayuda Efectiva, tenemos un equipo de donación destinado a un fondo de salud, donde el dinero que inviertas te aseguran que es la manera más eficaz demostrada para salvar vidas en los países más necesitados, con programas como prevenir la malaria, incentivar la vacunación en los más pequeños y combatir el déficit de vitamina A, como ya vimos en el episodio 120. Si quieres colaborar, te espero en mi equipo en ayudaefectiva.org/Profe Claudio Nieto. Tu contribución, por muy pequeña que sea, podría marcar una gran diferencia, ya que con todas nuestras donaciones juntas generaremos oportunidades para aquellos que más lo necesiten. Muchas gracias.